Aquí y ahora arrancamos con El Mundo en 7 días, aquí en FM Mundo Live. Hoy vamos a conversar sobre la educación en casa, el famoso homeschooling. ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona? ¿Es solamente yo digo, mis hijos quiero que estén conmigo en casa y que aprendan en casa? ¿Cómo funcionan las mallas curriculares? ¿Cómo funciona el tema del estudio, el aprendizaje, las materias? Eh, ¿Cómo se lleva adelante el homeschooling? ¿Y de qué manera puede ser positivo o negativo dependiendo del chico? Es lo que estaremos conversando hoy con nuestro invitado que se llama Dylan Andrango, es psicólogo y además docente de la UDLA. Él será nuestro invitado aquí y ahora en El Mundo en 7 días. Muy bien, lo habíamos anunciado. Hoy vamos a hablar sobre el homeschooling, el tema este de la escuela en casa. Hemos invitado a Dylan Andrango, es psicólogo, además docente de la Facultad de Psicología de la UDLA. Vamos a conversar con él ahora sobre esta temática que se puso muy en boga, digamos, a raíz de la pandemia y que ahora se ha mantenido. Es decir, no es nueva. Un método de escolaridad que tiene muchos años, pero que se puso en auge a partir de la pandemia y ahora vemos que se mantiene. Dylan, gracias por atender nuestra entrevista. Cuéntanos un poco cuál es tu visión, la panorámica general para empezar a abordar este tema. Muy bien, Roberto, qué gusto con todos y todas. Bueno, como tú ya bien lo dijiste, el homeschooling pues es una modalidad, ¿no? Es una modalidad que no es nueva, que tuvo mucho auge precisamente con la pandemia del coronavirus, pero que esto ya se lo venía tratando pues muchísimos años atrás. Y precisamente pues el homeschooling es este modelo denominado educación en familia, ¿no? Podríamos considerarla como una opción educativa pues a las que muchas familias en el mundo entero pues se acogen, precisamente porque muchas de las familias están muy en desacuerdo de los modelos tradicionales de enseñanza. Nosotros en educación tenemos varios modelos, uno de ellos de los que está en auge el día de hoy pues es precisamente el constructivismo. Sin embargo, en esa categoría las familias se han dado cuenta que muchas de las escuelas no van acorde a los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, a las individualidades o creencias políticas o religiosas también, ¿verdad? En ese sentido, pues se acogen a este programa y lo que buscan, pues, es no promover este modelo tradicional de enseñanza. Claro, en el caso sobre todo de la educación en países como Ecuador, es cuando se ve que, y lo que se viene reclamando desde hace mucho tiempo, es decir, la evolución de esta malla en favor de poder tener acceso a nuevos conocimientos, tener nuevas cosas, tener nuevas capacidades de adaptación, es decir, no solamente ser un homologador de conocimientos para formar parte de un engranaje empresarial, sino poder enseñarles a los chicos lo que está ocurriendo en el mundo actual y contemporáneo y un poco impulsar también a esta generación de empleo, a esta generación de empresas, generación de iniciativas, generación de startups, a todo lo que ha evolucionado hoy por hoy el mundo. Entonces, yo creo que ahí también, entre lo que tú acabas de mencionar, temas religiosos, temas, gente que no le gusta el que su hijo esté y que sea víctima de bullying, por ejemplo, en el colegio, y que Correcto, también lo correcto. saca y dice, ahora, pero el homeschooling no es yo tengo a mi hijo en mi casa y ahí que aprenda. Es decir, esto requiere también de una metodología y de un tipo de certificación por parte de la autoridad competente en educación. Correcto, así es. Bueno, principalmente recordemos que en un proceso de enseñanza y aprendizaje debe haber un tutor. Y generalmente en la escuela tradicional pues son los maestros. En el homeschooling ese tutelaje es acogido precisamente por los padres. Ok. Pero ojo, como tú bien lo decías, Roberto, no es que yo, papá, quiero hacer homeschooling y ya está, y empiezo. No, realmente lo que debemos es asociarnos y hay muchas alternativas en Ecuador y en el mundo entero porque en Ecuador está aprobada esta situación. Sin embargo, pues específicamente los padres se convierten en tutores bajo una acreditación. Reciben precisamente una asesoría específica en ámbitos de homeschooling de estas entidades y poco a poco pues van generando este acompañamiento con los padres para que ellos desarrollen elementos didácticos metodológicos, porque recordemos que la educación requiere precisamente estos elementos metodológicos, didácticos, específicos, que fomenten precisamente el aprendizaje.
Ahora, en el homeschooling hay varias categorías también y quiero contarte esto. En el homeschooling, por ejemplo, los padres pueden decidir el currículum específico que quieren que sigan los hijos. ¿Qué es un currículum? Un currículum es un conglomerado de contenidos, estrategias, resultados de aprendizaje que lo que buscan es generar un aprendizaje efectivo y óptimo para responder a la situación social del mundo. Pero por otro lado, también hay otro programa de homeschooling en donde los padres reciben esta asesoría y específicamente lo que hacen es acoger los contenidos, el currículum en este caso, que en nuestro caso de Ecuador, pues el Ministerio de Ecuador lo toma con esta certificadora y va desarrollando actividades semanales específicamente. Ahora bien, cuando los chicos llegan al 10º año de básica, estamos hablando entre los 15 y los 16 años, los chicos mismos pueden ir decidiendo su currículum y la implementación de su plan de estudio. Es un elemento bastante interesante porque los estudiantes mismos van generando esta autonomía que les permite hacerse cargo de su propio aprendizaje. Ahora, yo te hago ahí una pregunta, una vez que me has aclarado muy bien, y creo que para la audiencia está muy claro el tema de la estructura educativa formal. Es decir, no es que Ujú. sea informal lo uno, no, son dos No, cosas distintas, diferentes, pero que obedecen a una estructura, es decir, no es a libre albedrío la educación en la casa. Yo te quiero preguntar sobre el otro lado, aprovechando tu conocimiento hacia psicología. Es decir, ¿qué ocurre con el comportamiento humano? El ser humano el ser humano y se demostró ahorita en la pandemia, es gremial, es tribal, buscamos compañía, buscamos interacción, no somos ermitaños per se. Es decir, ¿qué ocurre con el desarrollo de un joven que no está en contacto con sus pares en favor de eh, generar otro tipo de actividades, desde el deporte, la recreación, el juego, etcétera? muy bien. Bueno, Roberto, este es un eje bastante importante y que nosotros tenemos que reconocerlo muy bien si queremos formar parte de un programa educativo como el homeschooling. Recordemos que la escuela tradicional o no tradicional, tiene dos objetivos claves que a veces los hemos olvidado. El primer objetivo es aprender. Definitivamente nosotros vamos a la escuela a aprender. Pero parte de ese aprendizaje llega a un segundo objetivo y que lo hemos olvidado y que es socializar. La escuela lo que busca es la socialización. Entonces, mira, cuando van a consulta o cuando los padres están buscando alguna alternativa, la pregunta clave que yo he visto que siempre me hacen es si los niños alcanzan un nivel educativo adecuado, o los estudiantes, y por otro lado, no necesitan de otros niños para favorecer su socialización. Pues bueno, sí y no. ¿De qué depende? Depende mucho de los papás y la manera no solo en que se focalicen los contenidos, no solo en que se focalice el currículo, sino también en que se promueva actividades de aprendizaje con otros. Y esos otros no necesariamente son pares, sino pueden ser hermanos, tíos, Ok. abuelos o la comunidad en general. ¿Vale? Pero ahora, si vemos a un niño que si tiene solo homeschooling y no sale de casa, entonces, ¿cómo promovemos ese ambiente de socialización? Entonces, esto tiene que ser muy bien llevado, por eso el tutelaje y las tutorías de los profesionales en educación hacia los padres, porque el homeschool no significa apartarse de la socialización para generar únicamente aprendizajes de contenidos en casa, sino que significa, pues, crear un entorno educativo con experiencias de aprendizaje que además de conquistar los elementos del currículo, pues las personas puedan también, en este caso los estudiantes, puedan ir generando estas habilidades sociales, Roberto, y estas habilidades tan importantes para nuestro día de hoy, ¿no? Porque todos los problemas sociales se están dando precisamente por circunstancias de socialización y de habilidades sociales en el mundo. Sí, y ahí se nos abre una puerta inmensa que acabas de tocar y te quiero comprometer para hacer una parte 2 de esto, porque se abre una puerta grande en cuanto a las actividades de socialización, lo que está bien, lo que no está bien, los nuevos límites, el tema del mundo digital, el bullying que te persigue. Antes el bullying quedaba en el colegio, ahora te persigue y está contigo 24 horas al día. El tema del hasta dónde, todos estos límites y estas barreras que hoy son pampa abierta, es decir, no hay una clara delimitación de los espacios en muchos casos, producto también de este cambio generacional con un impulso brutal tecnológico que a veces, no digo a veces, honestamente, a diario nos va ganando la carrera.
Así es. La invención de las tecnologías, de la información y la comunicación, pues ligada también a la inteligencia artificial, tiene que ser un elemento que las escuelas, los educadores y la sociedad entera no podemos invisibilizar. Está ahí conviviendo todo el día con nosotros. Y como tú bien dices, los problemas que se pueden dar en las escuelas ya nos persiguen a través de la tecnología, a través de los cyber, ¿no? En esta situación, yo creo que lo más importante es ir visualizando cuál es la representación que tienen estos objetos o estos elementos en nuestros estudiantes, en nuestros niños, en nuestros jóvenes, y pues cómo ir validando también y cómo actualizarnos en el ámbito de crianza positiva, en el ámbito de ejemplo y en el ámbito precisamente de los buenos tratos, porque considero que esto se forma en familia, pero también las instituciones educativas como entornos naturales de aprendizaje tenemos mucho que aportar precisamente al desarrollo de la sociedad. Lo conversaremos en una nueva oportunidad. Gracias a Dylan Andrango, psicólogo y además docente de psicología de la Universidad de las Américas, de la UDLA, con un largo currículum al cual te felicito además por el ejercicio de una profesión tan linda. Que tengas una excelente jornada y gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Roberto.